Con gran determinación, Daniel sigue a Taz hasta la base del cañón y planea arrastrarse hasta su vehículo. Pero cuando la adrenalina se disipa, comienza a sentir el dolor. Usaba toda mi energía para arrastrarme 1 centímetro y luego sentía tanto dolor que debía detenerme a reunir fuerzas para continuar. El tiempo corre contra Daniel. Conoce los peligros de este desierto remoto. Y si no está a salvo para el anochecer, las temperaturas bajo cero podrían matarla. Pero su progreso es demasiado lento. En un momento miré hacia atrás y pude ver la huella que había dejado al arrastrarme. Me llevó aproximadamente 2 horas y media llegar hasta la base, arrastrándome centímetro a centímetro, mientras que trotando me llevó 2 o 3 minutos. El único consuelo de Daniel es la compañía de su mascota. Taz estuvo conmigo todo el tiempo. Supongo que intuyó que estaba herida. Imagino que se preguntaba por qué iba tan lento. A medida que el sol invernal se pone, la temperatura desciende a bajo cero. La luz del día comienza a extinguirse y con ella las posibilidades de salir del cañón antes de que anocheciera. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Daniel, aún no está a salvo. Está muy cansada para seguir y se detiene por la noche. Pero sabe que el desierto suele cobrar víctimas en la oscuridad. Era un gran consuelo que Taz estuviera allí. Sabía que si había algún coyote o algún otro tipo de animal acercándose, él ladraría y los espantaría para que se alejaran de mí. Pero la presencia de Taz no la salvará del implacable frío de la noche en el desierto. Dadas las lesiones que tenía en la pelvis, si se acercaba demasiado estaba incómoda, porque podía moverme los huesos del lugar. Aún faltan horas para que amanezca. La temperatura ya es muy baja y continúa descendiendo. Hacía mucho frío. Era como estar en un congelador. Tenía los pies congelados. Tenían escarcha. La exposición al frío intenso hace que el cuerpo de Daniel deje de bombear sangre a sus extremidades para proteger los órganos vitales. La escarcha en los dedos de manos y pies es la primera etapa de un principio de hipotermia. Sé que cuando el cuerpo se enfría demasiado, el cerebro deja de funcionar y ese es un síntoma de hipotermia. Con una temperatura invernal menor a 5 grados bajo cero en el desierto de Moab, Daniel se vale de su entrenamiento atlético para sobrevivir en la noche. ¡Vengan a mí! Por eso pensaba que si me comían los tiburones, la cosa terminaría rápido. ¡Vengan! ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¡Vengan, aquí estoy! ¡Vamos! Pero los tiburones nunca llegaron, y Will comenzó a darse cuenta de lo terrible que era su situación. Si hubiera estado en la costa de los Estados Unidos, la Guardia Costera y otros barcos enseguida habrían salido a buscarme, pero estaba en un país del tercer mundo. Entonces pensé, no seas un malcriado estadounidense y creas que pronto alguien vendrá a rescatarte. Tendrás que sobrevivir a esto, ¿o no? Disfruta de la vista. Solo en el océano, y mientras la noche se acercaba rápidamente, Will decidió luchar para sobrevivir. Comencé a tomar decisiones acerca de lo que haría con exactitud. Tenía que hacer algo. No quería gastar todas mis energías tratando de mantenerme a flote cuando sabía que podía flotar sobre mi espalda.
Allí lo más importante era mantener la calma y no entrar en pánico. Sabía que el pánico me llevaría a la muerte. Mantener la calma. Eso requería de una facultad que debía renacer dentro de mí y que, por cierto, nunca antes había experimentado. Hay algo muy puro en la decisión de tratar de sobrevivir y decir, lo que tenga que suceder, sucederá, pero yo haré lo posible. En el aeródromo, la coordinadora en tierra estaba esperando que el avión regresara a la base. Hacía 4 horas que estaba desaparecido y no había señales de él. Torre, ¿alguna señal de ellos? Cambio. Ella necesitaba confirmar que el avión no había sido desviado a otra pista de aterrizaje antes de alertar a los servicios de emergencia. En el océano, Will había estado luchando por mantenerse a flote durante 5 horas. Sus músculos dependían de sus reservas de adrenalina. Había comenzado a sentir el agotamiento y estaba en la más absoluta oscuridad. Apenas podía ver mi mano frente a mi cara. Sentía que estaba en un lugar muy, muy oscuro. El aislamiento era total. Creo que nunca antes me había sentido tan vulnerable. Pero mientras flotaba a la deriva, de pronto vio su primer rayo de esperanza. Vi 5 o 6 luces alineadas a lo lejos en tierra. No tenía idea de cuán lejos estaban. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Tuve pocos segundos para decir, fue una buena vida. ¡Ah! ¡Prepárense! Y nos estrellamos. El avión quedó destrozado por el impacto. Los 4 hombres quedaron atrapados dentro del fuselaje. Desperté y sabía que lo primero que tenía que hacer en esa situación era salir del avión. Tengo que salir. No estaba consciente de dónde estaba, pero de alguna forma sabía que la salida estaba a mi derecha. Adam, el piloto, luchó por salir de los restos del siniestro. Estaba en estado de shock. Caí sobre el ala y fue entonces que sentí un terrible dolor. Fue como un shock eléctrico. Fue cuando supe que me había quebrado la columna. Adam había escapado del fuselaje, pero se encontraba sobre una de las salas donde se almacenaba el combustible. ¡Fuego! Mientras el combustible goteaba muy cerca de las llamas. Aún había una gran cantidad de combustible a bordo y yo estaba tendido en él. Una insignificante gota podía hacer estallar el tanque, convirtiendo al avión y a sus ocupantes en una inmensa bola de fuego. ¡Fuego! ¡Salgan ya! Mumba logró salir ileso, pero Clive aún estaba dentro del fuselaje. ¡Salgan! Recuerdo que cuando desperté, vi a Adam tendido en una de las salas. Todo olía a combustible de avión y pensé, debo salir de aquí. ¡Salgan! ¡Salgan ahora! Todo estaba caliente, todo era horrible. Era una carnicería por todos lados.
Había una pendiente empinada y rodé colina abajo. El avión era una bomba de tiempo lista para estallar, y Adam se encontraba indefenso sobre una de sus alas. Estaba asustado. Oh, Dios Y mío. pensé, esto es un desastre. Había llamas que salían del motor y una buena cantidad de combustible se había derramado de las alas. El combustible es un elemento muy explosivo. Una ligera chispa y todo se convertiría en una bola de fuego. Un avión que transportaba a 4 hombres se había estrellado en una remota región de África Central. El piloto, Adam Pope, estaba atrapado sobre los restos del avión con la columna vertebral quebrada, el avión en llamas y el tanque de combustible perdiendo. Ante el más ligero contacto, todo explotaría. Y no podía hacer nada. Milagrosamente, el fuego se extinguió. Eso hizo que se me erizaran los pelos. Grité. La osa no se detuvo. Solo pensaba en salir de allí. Estaba muy asustado. Lo próximo que supe fue que estaba sentada con su cabeza sobre mis piernas, resoplando enojada. Estaba totalmente aterrorizado. Pensé para mí mismo, puedes devorarme o dejarme libre. Mi temperamento había sacado lo mejor de mí. Me incorporé y le pegué en el hocico. Luego con la otra mano. Me mordió en el pulgar. Miré tratando de encontrar mi rifle. Se sentó sobre mí con las patas traseras. Me levantó y me sacudió como un cachorro a un calcetín. Sentí un dolor intenso en la pierna. Entonces pensé, voy a morir aquí mismo. Cuando terminó de sacudir mi pierna, simplemente me dejó caer. Creo que estaba observando si me había causado suficiente daño como para dejarme allí. Mientras Bram se mantenía inmóvil, la osa pensaba que él ya no era una amenaza. Al segundo de moverse, la osa atacaba otra vez. Para el joven de 18 años, Bram Schaefer, el viaje de cacería en familia se había transformado en una pesadilla viviente. Separado del grupo, apenas había podido sobrevivir al feroz ataque de un oso pardo. Bram acababa de hacer lo que parecía casi imposible: matar a un oso pardo de 250 kilos de un solo disparo. Sentí un enorme alivio. Me sentí muy feliz, al menos por algunos segundos. Pensaba que si llegaba al lugar correcto, seguramente habría un bar, me pondría de pie y bebería una cerveza, llamaría para que vinieran a buscarme. Tenía muchas esperanzas ese amanecer. Era mi nuevo amanecer.
Will nadó con la marea entrante durante más de 1 hora. No estaba avanzando como yo lo hubiera deseado. Pero la marea cambió y la contracorriente comenzó a ir en contra de Will, arrastrándolo de vuelta hacia mar abierto. No sentía, visualmente hablando, que me acercara a la playa. Vamos. Con la luz del día, la operación de rescate costarricense finalmente se puso en marcha. Pero la corriente había arrastrado a Will a kilómetros de distancia del lugar donde había caído al mar. El equipo de rescate buscaba en el lugar equivocado. Aunque hubieran sabido dónde estaba, era como hallar una aguja en un pajar. Durante ese día pasaron barcos, aviones y helicópteros. Probablemente todos estaban haciendo su trabajo y no me buscaban a mí. Pero no tenía sentido no agitar las manos, así que agité las manos un par de veces. El tronco rodó y caí al océano. Fue una escena que se repitió una y otra vez a lo largo de aquel día. Tener a otros seres humanos virtualmente tan cerca y literalmente tan lejos me daba esperanzas, pero al mismo tiempo me desalentaba. ¡Hola! Me di cuenta de cuán insignificante física y visualmente era el océano y cuán imposible era la posibilidad de que alguien me viera. ¡Hey! ¡Ayúdenme! En California, sus amigos paracaidistas sabían que aunque Will estuviera con vida, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. Hospitales también. Aún en Costa Rica el océano es frío. El océano puede quitarle energías a cualquiera o a cualquier cosa que flote en él. Hay botes en camino. Déjame ver si puedo encontrar a alguien en esta línea. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente. Es una gran porción de océano. La mejor opción siguen siendo los botes. Una mortal avalancha lo había arrastrado por las montañas de Transilvania, arrojándolo desde el despejado sendero hacia las rocas de la ladera baja. Aterricé sobre mi trasero y escuché cómo se quebraban mis huesos. Eran los huesos de mi pelvis y la cabeza del fémur rompiéndose. Debo haber perdido la conciencia. Estaba allí tirado, sin saber lo que pasó, ni dónde estaba. Realmente no podía sentir nada. Estaba oscuro. La caída le había provocado un corte profundo en la cabeza, pero estaba a punto de descubrir que su cuerpo había sufrido heridas mucho más graves. Y el dolor se hizo sentir. Era una completa agonía. Sentía como si me hubieran introducido un hierro candente en la pierna. Cuando toqué con la mano el costado de mi pierna, sentí la mano mojada y pegajosa. Tenía una herida abierta de unos cuantos centímetros sobre mi cadera izquierda. Noté que sangraba mucho. El impacto había quebrado su fémur y destrozado la articulación de la cadera y la pelvis, convirtiéndolos en pequeños fragmentos. Estos dañaron varios vasos sanguíneos alrededor de la pelvis, provocando derrames internos y haciendo que la temperatura de su cuerpo descendiera rápidamente. En ese ambiente extremo, sus heridas podían ser fatales. Ken sabía que estaba lastimado, pero desconocía la gravedad y seriedad de sus heridas. Mi instinto natural me decía que me levantara y caminara. Sentía mucho dolor en la pierna, pero no estaba seguro de que estuviera quebrada.
Sentí un dolor profundo, agonizante en toda la pierna. Aparentemente, no tenía manera de caminar, mi pierna no respondía. Era una situación desesperante. Ken necesitaba atención médica urgente, pero el poblado más cercano estaba a 12 kilómetros y no tenía teléfono celular o satelital. Debido a su disciplina militar, había empacado para las más duras condiciones, pero la avalancha había enterrado su mochila en algún lugar de la montaña. Estaba desprovisto de todo. Mi saco de dormir, mi estufa, mis alimentos, todo lo que necesitaba para sobrevivir. Nadie sabía dónde estaba Ken ni en el peligro en que se hallaba. Para engañar a la muerte, la resistencia y la autosuficiencia que lo habían llevado allí, ahora debían sacarlo de ese lugar. Pero se enfrentaba a un dilema difícil: escalar con la vaga esperanza de encontrar su equipo de supervivencia o ahorrar valioso tiempo y energías y descender en busca de ayuda. Fue muy difícil decidir qué debía hacer. Las consecuencias de tomar la decisión equivocada eran mortales. Decidí que debía ir cuesta abajo por la montaña. ¡Ayuda! La manera menos difícil de moverme era sentado. Cada vez que me movía podía sentir cómo los huesos rechinaban y se movían dentro de mí. Sentía náuseas por el dolor. Ken había entrenado duro, pero nada lo había preparado para el dolor. Durante más de 1 hora descendió apretando los dientes hasta que finalmente encontró un lugar para descansar. Pero era solo el comienzo de su tragedia. El pie de su pierna rota estaba completamente hinchado. Necesitaba aliviar la presión inmediatamente o la gangrena se apoderaría de su pie. Me di cuenta de las consecuencias que implicaba no quitarme la bota de inmediato.